El estoicismo, una filosofía antigua fundada en el siglo III a.C. por Zenón de Sitio, ofrece enseñanzas valiosas sobre el amor propio y la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Según los estoicos, el verdadero amor propio no se basa en la aprobación externa ni en las circunstancias fuera de nuestro control, sino en el cultivo de la virtud, la autodisciplina y la autoaceptación. Al vivir de acuerdo con la razón y la virtud, podemos encontrar paz interior y mantener relaciones equilibradas y respetuosas. Antes de empezar, si estás buscando más claridad, equilibrio y fuerza interior en tu vida, suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás un refugio de sabiduría estoica para transformar tus mañanas y tu manera de vivir. Una de las máximas estoicas, sustine et abstine, soporta y renuncia, enfatiza la importancia de soportar las adversidades y renunciar a los placeres o impulsos que nos desvían de nuestra integridad. Esta enseñanza nos invita a mantenernos firmes en nuestros valores y a establecer límites claros en nuestras interacciones, protegiendo así nuestro bienestar emocional y fomentando relaciones saludables. Además, los estoicos promovían la práctica de la projairesis, o la capacidad de elegir nuestra respuesta ante las impresiones externas. Al ejercer este control consciente, podemos decidir cómo reaccionar ante las acciones de los demás, manteniendo nuestra serenidad y estableciendo límites cuando sea necesario para preservar nuestra paz interior. En resumen, el estoicismo nos enseña que el amor propio se fundamenta en la virtud y la razón, y que establecer límites saludables es esencial para mantener relaciones equilibradas y respetuosas. Al practicar la autodisciplina y la autoaceptación, podemos cultivar un amor propio auténtico y construir vínculos más profundos y resilientes con los demás. El estoicismo, originado en el siglo XIII a.C. por Zenón de Citium, es una filosofía que enfatiza la búsqueda de la virtud y la sabiduría como caminos hacia una vida plena. Entre sus principales exponentes se encuentran Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, cuyas obras siguen influyendo en el pensamiento contemporáneo. Principios fundamentales del estoicismo. 1. Diferenciación entre lo que podemos y no podemos controlar. Epicteto destacó la importancia de distinguir entre lo que está bajo nuestro control, como nuestros pensamientos y acciones, y lo que no lo está, como los eventos externos y las opiniones de otras personas. Centrarse en lo que podemos controlar genera serenidad y reduce la ansiedad. 2. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza significa actuar en armonía con la razón, esencia distintiva del ser humano. Esto implica aceptar el curso natural de los acontecimientos y comprender que todo ocurre según un orden universal. 3. Práctica de las virtudes cardinales. El estoicismo valora 4 virtudes principales: sabiduría, capacidad de discernir el bien del mal y tomar decisiones basadas en la razón; justicia, actuar de manera justa y tratar a los demás con respeto e imparcialidad; coraje, mantener la firmeza ante la adversidad y afrontar los desafíos sin sucumbir al miedo; templanza, ejercer el autocontrol y la moderación en todos los ámbitos de la vida. Aplicación del estoicismo en el desarrollo personal. La filosofía estoica ofrece herramientas prácticas para el crecimiento personal, autoconocimiento y autodominio. Al reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones, desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos, permitiéndonos responder a las situaciones de una manera más equilibrada. Resiliencia ante la adversidad. Al aceptar que no tenemos control sobre todos los aspectos de la vida, aprendemos a afrontar los desafíos con serenidad, viéndolos como oportunidades de aprendizaje. Centrarse en el presente. Los estoicos enfatizan la importancia de centrarse en el momento actual, evitando preocupaciones excesivas sobre el pasado o el futuro. Prácticas estoicas para la vida cotidiana. 1. Escribir un diario. Escritura reflexiva. Registrar pensamientos y experiencias diariamente ayuda con el autoanálisis y fortalece el carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, utilizó esta práctica para reflexionar sobre sus acciones y pensamientos. 2. Visualización negativa. Premeditatio malorum. Consiste en imaginar posibles dificultades futuras para prepararte mentalmente y reducir el impacto emocional si se producen. 3. Diarización de la muerte. Memento mori. Recordar la finitud de la vida fomenta la apreciación del presente y la priorización de lo que realmente importa. 4.
Distanciamiento cognitivo. Observar pensamientos y emociones de forma desapegada, reconociendo que no estamos definidos por ellos, facilita la gestión emocional. Oikeiosis. El proceso de autoapropiación. El concepto de oikeiosis se refiere al proceso por el cual los individuos reconocen su propia naturaleza y desarrollan un sentido de pertenencia consigo mismos y con la comunidad. Esta comprensión promueve la armonía interna y fomenta acciones alineadas con la virtud. Influencia contemporánea del estoicismo. Autores modernos como Ryan Holiday han revitalizado el estoicismo, aplicando sus principios al contexto actual. Obras como El obstáculo es el camino y El ego es el enemigo traducen las enseñanzas estoicas a los desafíos contemporáneos, haciendo que la filosofía sea accesible a un público más amplio. Integrar los principios estoicos en la vida diaria puede conducir a un desarrollo personal significativo. Al centrarnos en lo que podemos controlar, practicar las virtudes cardinales y aceptar los acontecimientos con ecuanimidad, cultivamos una existencia más equilibrada y resiliente. El estoicismo como camino hacia la transformación interior. Al adoptar una perspectiva estoica, no solo nos acercamos a una filosofía, sino que adoptamos un estilo de vida que promueve el autoconocimiento, la claridad mental y la paz interior. A diferencia de otras corrientes filosóficas que se centran en teorías abstractas, el estoicismo destaca por su aplicabilidad inmediata. Nos desafía a observar nuestras reacciones, revisar nuestros valores y actuar con base en la razón en lugar de emociones impulsivas. Es por eso que tantos líderes, empresarios, terapeutas y buscadores espirituales contemporáneos están redescubriendo el valor de esta antigua filosofía en un mundo marcado por la ansiedad, la sobrecarga de estímulos y la constante comparación social. El estoicismo se presenta como un antídoto contra la turbulencia emocional y la superficialidad moderna. Adoptar la templanza, por ejemplo, es un acto de resistencia a la cultura del exceso. Ejercer valentía, en una época donde el miedo al rechazo social paraliza tantas decisiones, es un verdadero acto de autenticidad. Y vivir de manera justa, tratando a todos con equidad y respeto, se convierte en un faro ético en un mundo lleno de juicios apresurados y polarización. Estoicismo y libertad interior. El verdadero poder, según los estoicos, reside en la capacidad de dominarse a uno mismo. Epicteto, que nació esclavizado y se convirtió en uno de los mayores maestros del estoicismo, enseñó que nadie es verdaderamente libre si no es dueño de sus propios deseos y pasiones. La libertad interior no depende de circunstancias externas, sino de nuestra voluntad de cultivar la virtud. Esta visión es particularmente revolucionaria cuando pensamos en nuestras relaciones interpersonales. En lugar de esperar que los demás nos hagan felices o que el mundo nos trate justamente, los estoicos nos invitan a convertirnos en la fuente de nuestra propia estabilidad emocional. Es un cambio de paradigma, de la reactividad a la proactividad, de la dependencia emocional al fortalecimiento interno. Estoicismo y responsabilidad personal. Otro aspecto central del estoicismo es el sentido de responsabilidad por la propia vida. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Esta frase resume la esencia del estoicismo. La clave de la fuerza está en nosotros, no en las circunstancias. Nuestro papel es cultivar virtudes, reflexionar sobre nuestros comportamientos y buscar la mejora continua, incluso si el mundo que nos rodea es un caos. Los estoicos creían que lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que sucede. Lo que nos define como seres humanos es la capacidad de mantener la integridad ante los desafíos. Estoicismo en la vida moderna. Una práctica diaria. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía a nuestros días ajetreados y llenos de distracciones? Al despertar, podemos empezar el día con una breve reflexión sobre las virtudes que queremos practicar. Paciencia, bondad, coraje. Durante el día, podemos practicar la atención plena, identificando cuándo estamos siendo reactivos o dominados por emociones negativas, y eligiendo responder con conciencia. Por la noche, podemos registrar en un diario lo que hicimos bien, lo que fallamos y cómo podemos mejorar al día siguiente. Este ejercicio, llamado examen de conciencia, era una práctica común entre los estoicos. Además, la visualización negativa
Imaginar lo que podría salir mal no es un ejercicio de pesimismo, sino de preparación emocional. Cuando ya consideramos la posibilidad de que surjan dificultades, éstas nos golpean con menos intensidad, porque estamos preparados para afrontarlas. Estoicismo y comunidad. Aunque el estoicismo enfatiza el autocontrol, no fomenta el aislamiento. Al contrario, vivir según la naturaleza significa también vivir en armonía con los demás. Los seres humanos somos, por esencia, sociales. Epicteto decía que ningún ser humano está hecho para vivir solo, y Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre cómo debemos afrontar los defectos de los demás con paciencia y comprensión. El oikeiosis, el proceso de reconocer a los demás como parte de nosotros, nos invita a ampliar nuestro sentido de responsabilidad más allá de nuestros propios intereses. Esta visión altruista nos ayuda a actuar con compasión y empatía, incluso ante los fracasos humanos. Conclusión ampliada. El estoicismo como viaje de vida. El estoicismo no es un destino, sino un viaje. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de caminar cada día con más conciencia, más presencia y más propósito. Los desafíos no desaparecerán, pero la forma en que los enfrentamos se transformará radicalmente. En lugar de dejarnos llevar por el miedo, la ira o la frustración, empezamos a vivir con intencionalidad. Esto nos hace más fuertes, más serenos y sobre todo, más humanos. Como dijo Séneca, la vida no es corta, somos nosotros quienes la desperdiciamos. Al aplicar el estoicismo, comenzamos a vivir más profundamente. Cada momento se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada desafío en una lección, cada interacción en una oportunidad para ejercer la virtud. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes una llamada a algo más profundo, más auténtico, más verdadero. No ignores este llamado. Permítete profundizar en la sabiduría estoica y transforma tu vida desde dentro. Y si este contenido te tocó el corazón, considera dejar un comentario con la palabra virtud. Esto me muestra que leíste hasta el final y quieres continuar este viaje de aprendizaje. Aprovecha la oportunidad para suscríbete al canal y sigue otros vídeos sobre estoicismo, autoconocimiento y transformación personal. El camino ha comenzado y estás listo para caminar con fuerza, claridad y coraje. Filosofía estoica y autoconocimiento. Una de las bases fundamentales del estoicismo es el autoconocimiento. Esto significa que, al reflexionar sobre quiénes somos, nuestras emociones, pensamientos y actitudes, obtenemos una comprensión más profunda de nuestra esencia. Este proceso es vital para comprender lo que realmente importa en nuestras vidas y cómo podemos responder a los desafíos de manera equilibrada. Los estoicos creían que para vivir de acuerdo con la naturaleza y en armonía con la razón, era esencial un proceso continuo de autoanálisis. Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, terminamos gobernados por emociones e impulsos, sin considerar el impacto que esto puede tener en nuestra vida y en las relaciones con los demás. El autoconocimiento nos permite distinguir entre lo urgente y lo meramente innecesario, proporcionándonos la sabiduría para tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y virtudes. Resiliencia estoica. Superar la adversidad con serenidad. La resiliencia es una de las virtudes más evidentes de la filosofía estoica. Al enseñar la aceptación de lo que no podemos controlar y la búsqueda de la tranquilidad interna ante los desafíos, el estoicismo nos ofrece un enfoque práctico para afrontar la adversidad. En lugar de sucumbir al miedo, la ansiedad o la desesperación, aprendemos a convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, afirmó que no son las cosas que nos suceden las que nos afectan, sino la forma en que reaccionamos ante ellas. En otras palabras, las dificultades son inevitables, pero cómo afrontarlas es nuestra elección. Al integrar la idea de resiliencia en nuestra rutina, aprendemos a ser fuertes en situaciones estresantes y a mantener la serenidad, sin perder de vista nuestro propósito y valores. La gran enseñanza del estoicismo aquí es que podemos controlar nuestra actitud hacia los acontecimientos, incluso cuando no tenemos control sobre los acontecimientos en sí. Cuando podemos abordar las dificultades con una mentalidad de aprendizaje y crecimiento, estas situaciones se vuelven menos amenazantes y más parte de nuestro viaje de autodescubrimiento. Centrarse en el presente, el valor de la atención plena,
Los estoicos también enfatizaron la importancia de centrarse en el presente. Marco Aurelio, por ejemplo, destacó que lo único sobre lo que tenemos control absoluto es el momento presente. Preocuparse excesivamente por el pasado o el futuro es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Sin embargo, la práctica del estoicismo nos enseña que debemos dedicar nuestra atención a lo que está sucediendo ahora, sin dejarnos consumir por pensamientos de arrepentimiento o ansiedad por lo que está por venir. Esta práctica de la atención plena, muy discutida en el contexto moderno, tiene profundas raíces en el estoicismo. Cuando estamos presentes, podemos tomar decisiones más claras y alineadas con nuestros principios, además de vivir de una manera más gratificante y significativa. No se trata de negar el pasado o ignorar el futuro, sino de comprender que el momento presente es el único espacio donde podemos actuar con sabiduría y virtud. El papel del diario. Escritura reflexiva. La escritura reflexiva es una de las prácticas más efectivas que podemos adoptar para incorporar el estoicismo a nuestra rutina diaria. Al registrar nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias, creamos un espacio para el autoanálisis y el aprendizaje. Marco Aurelio utilizó sus meditaciones como una forma de reflexionar sobre sus acciones y emociones, lo que le permitió mantener su práctica filosófica de forma disciplinada y continua. El acto de escribir es una forma poderosa de organizar nuestras ideas y reflexionar sobre lo que aprendemos cada día. Este tipo de práctica nos ayuda a notar patrones en nuestro comportamiento, identificar áreas en las que podemos mejorar y consolidar las virtudes que queremos cultivar. Además, escribir sobre nuestros desafíos y éxitos nos permite aprender de nuestras experiencias, haciendo de la filosofía estoica una parte integral de nuestra vida diaria. La práctica de la visualización negativa, premeditatio malorum. Otro concepto importante del estoicismo es la visualización negativa, también conocida como premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar escenarios adversos antes de que sucedan, con el objetivo de prepararnos mentalmente para los retos que puedan surgir. Al contemplar las dificultades con anticipación, podemos reducir la sorpresa y el impacto emocional cuando estas situaciones realmente ocurren. Por ejemplo, al visualizar la posibilidad de afrontar una crisis financiera o la pérdida de un ser querido, podemos prepararnos mentalmente para afrontar la situación con calma, en lugar de dejarnos vencer por la ansiedad y el miedo. La visualización negativa también nos ayuda a valorar lo que tenemos en el presente, sin dar por sentado lo que está a nuestro alcance, como la salud, el empleo o la familia. Memento mori. Recordar la muerte para vivir mejor. El concepto de memento mori, o recuerda que vas a morir, es otro principio fundamental del estoicismo. Aunque pueda parecer morboso a primera vista, este concepto nos recuerda la finitud de la vida y nos insta a vivir de manera más plena y significativa. Al recordar constantemente que el tiempo es limitado, nos sentimos motivados a centrarnos en lo que realmente importa, a dejar de lado lo superficial y a priorizar las cosas que nos aportan verdadera paz y satisfacción. La práctica de recordar la muerte es una forma de sabiduría que nos anima a vivir con más propósito. Al reconocer que no sabemos cuánto tiempo tenemos, comenzamos a valorar cada momento, a construir legados y a centrarnos en nuestras relaciones y objetivos más profundos. Es un recordatorio de que la vida es preciosa y, por tanto, debemos aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Oikeiosis, el camino hacia la armonía interior. El concepto de oikeiosis en el estoicismo hace referencia al proceso de apropiación o reconocimiento de uno mismo. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza también significa vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza interior, en conexión con nuestra esencia y la comunidad que nos rodea. Al comprender nuestro lugar en el universo y aceptar nuestras limitaciones y cualidades, desarrollamos un sentido de pertenencia a nosotros mismos y al mundo. Esta comprensión conduce a la armonía interna y la tranquilidad, ya que la práctica de aceptar las circunstancias, las personas y a nosotros mismos nos permite vivir con más serenidad. La práctica de la oikeiosis también implica cultivar un sentido de responsabilidad y una conexión profunda con los demás, reconociendo nuestra interdependencia y la importancia de actuar de acuerdo con las virtudes que hacen que la sociedad sea más justa y equilibrada. Estoicismo en el mundo moderno. Influencia contemporánea. Hoy en día, el estoicismo ha sido revitalizado por autores como Ryan Holiday,
quien adapta las enseñanzas antiguas a los desafíos del mundo moderno. Libros como El obstáculo es el camino y El ego es el enemigo son ejemplos de cómo los principios estoicos pueden aplicarse al contexto contemporáneo, ayudando a las personas a afrontar la adversidad, controlar el ego y encontrar la paz interior, incluso en medio del caos. La filosofía estoica es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre, crisis y desafíos personales. Proporciona un marco sólido para afrontar las dificultades cotidianas y nos enseña a mantener nuestra dignidad y control independientemente de las circunstancias externas. Incorporar la filosofía estoica a nuestra vida no significa evitar el sufrimiento o las dificultades, sino aprender a afrontarlas con valentía, serenidad y una visión clara de lo que realmente importa. Conclusión. El estoicismo nos ofrece un camino claro hacia el autoconocimiento, la resiliencia, la paz interior y la transformación personal. Al centrarnos en lo que podemos controlar, practicar las virtudes cardinales y aceptar los acontecimientos con ecuanimidad, podemos cultivar una vida más equilibrada y significativa. La filosofía estoica es una herramienta poderosa que nos permite vivir con integridad y enfrentar los desafíos de la vida con coraje y sabiduría. Si buscas una filosofía de vida que te ayude a encontrar la paz en el caos, crecer personalmente y vivir con más propósito, el estoicismo ofrece las enseñanzas y prácticas necesarias para esta transformación. Al adoptar principios estoicos, se volverá más resiliente, auténtico y capaz de vivir una vida plena, sin importar los desafíos que se le presenten.